mi bicicleta Caloi. Y creo que todos los niños andaban con esa mente, pero el niño era persistente. La publicidad era tal cual que todos los niños en aquella época pedíamos la bicicleta Caloi. Entonces era como un acosar. Nosotros estaremos clamando de esa forma al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una situación difícil y nosotros, ¿qué hacemos? Señor, sí, por favor, pongo en tus manos, Señor, esta situación. Pero solo estás haciendo eso. Pero ¿será que realmente le estás clamando y le estás diciendo, Señor, yo me rindo? O sea, que te estás tirando al piso, le estás gritando y le estás diciendo a tu Padre, Padre mío, ayúdame. Porque a veces no tenemos respuestas. Y además hay una promesa, dice que si nosotros clamamos a Él, ¿Él qué nos va a enseñar? Cosas que, dígalo, no tenga miedo, grandes, ocultas, que tú no conoces, misterios revelados de parte del Señor. Bueno, entonces yo quiero que esto, mis hijitos, lo puedan meditar, porque clamar no es solamente una oración, sino es alzar la voz. Es realmente estar en una situación, yo diría, de desesperación. ¿Qué pasa si ustedes ven un niño en un 7º piso de 1 año gateando en el borde de la ventana? ¿Usted qué hace? Ah, sí, seguí nomás. Ten cuidado, como dice el pastor. Usted, creo que las mujeres, sobre todo de los nervios, ni siquiera somos capaces de decir, cuidado, solo gritamos, ¿sí o no? ¿Qué haría usted? ¿O se quedaría así como que, pobrecito, ¿no? No, sino que tiene que ser algo así. O sea, lo que yo quiero que me entienda es cómo tiene que ser nuestro clamor, ¿amén? Entonces, en este tiempo, mis amados, es un tiempo a lo que yo les quiero llevar, que es un tiempo que estamos viviendo en esta tierra de perfeccionamiento para presentarnos delante del Señor. ¿Cuántos son novia y esposa aquí? Amén. Entonces, tenemos que ser perfeccionados a la manera que el Señor quiere, no como nosotros queremos, que se quede eso en claro. Muchas veces nosotros podemos autojustificarnos y decir, pero yo me porto bien. Y es que yo no hago maldad, todos me hacen maldad a mí, pero a mí nadie me entiende. Y nos victimizamos. Y no es así, mis hijitos. Lo que quiere el Señor es perfeccionar nuestro carácter, perfeccionar nuestra forma de ser, perfeccionarnos a la manera de Él. ¿Me entienden? Eso es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Primera de Tesalonicenses 5:23. Y ustedes ya conocen seguramente este pasaje, pero quiero que lo podamos leer a la luz de las Escrituras. Amén. Y si alguien lo tiene, pues amén. Léelo. Ajá. Amén. Dice, por ejemplo, otra versión, que el Dios de la paz os haga llevar una vida de consagración más auténtica cada día, de modo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, sin tacha, sin falta, sin defecto. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, que seamos irreprensibles. Pero es tan preciosa la palabra de nuestro Señor que nos va a hacer irreprensibles, según este texto, en los 3 ámbitos como lo que somos, seres tripartitos, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. O sea que tenemos que ser perfeccionados a su manera, sin tacha, irreprensibles, como dice la palabra.
¿cómo será que llegaremos a ese momento? A que no tengamos ningún defecto, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestra alma, ni en nuestro espíritu. Eso es realmente, para mí es impresionante el trabajo que el Señor viene haciendo, porque estamos siendo forjados. Por eso la palabra dice que Él nos va a, ¿qué cosa? Nos está haciendo, ¿no es cierto? A su manera, Él es el alfarero. Y el que comenzó la buena obra, también Él la va a perfeccionar, la va a terminar, ¿no es cierto? Entonces, quiero que vayamos al libro de Cantares 4:7, para que me vaya entendiendo. Cantares, Antiguo Testamento, el capítulo 4, el verso 7. Y la palabra del Señor que nos dice. ¿Ya lo tienen? Díganme si ya lo tienen. Amén. Pues bien, dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. En otra versión dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Ahora, ¿cómo será que el Señor nos quiere ver? Sin mancha, o sea, sin defecto. Amén. El Señor nos quiere ver que no tengamos defecto en ninguno de nuestros 3 aspectos. Si nosotros nos vamos al libro de Cantares más adelante, en versículos, en capítulos más anteriores, nosotros podemos ver cómo el amado viene enamorando a la amada, ¿no es cierto? Hasta perfeccionarla cuando ya se llega al capítulo 8 del libro de Cantares. Pero sin embargo aquí, en el 4, a la mitad dice, y toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto. Entonces, la novia esposa tiene que caminar en el camino de la perfección para el Señor. Y dice la palabra que nosotros tenemos que estar, ese camino a la perfección lo vamos a encontrar en Efesios 4:11, que habla de ¿qué? De la mano poderosa, ¿no es cierto? De los 5 ministerios. Ese es el verdadero perfeccionamiento de la novia. Que el Señor está levantando, ¿qué? Está levantando a sus ministros. Por eso dice que nosotros tenemos que estar bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, la novia esposa está siendo perfeccionada por medio de los 5 ministerios. Ya saben que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no es cierto? Entonces ese perfeccionamiento se está dando hoy en día. Por eso es que la novia esposa tiene que estar necesariamente cubierta, tiene que estar bajo cobertura. Amén. Y eso es fundamental. En el libro de Cantares, sigamos en el libro de Cantares, por favor, esta vez en el capítulo 1, el versículo número 2, ¿alguien lo tiene, por favor, y lo puede leer? ¿Ya lo tiene? A ver, con voz fuerte, por favor. Dale, mijo. Amén. Y entonces, ¿por qué lo llevo ahí? Porque la anterior vez yo les hablaba y les decía, ¿no es cierto?, de los besos, les hablaba, y que tal vez mucha gente no podía entender por qué nosotros podemos pedirle al Señor besos. Si nosotros nos vamos a escudriñar un poquito más allá y vemos que dice, cuando la palabra dice, oh, si Él me besara con los besos de su boca, y vemos en la concordancia Strong, ¿qué es besar? Besar significa, miren lo que les voy a decir, lo que significa besar. Besar significa equipar con armas, equipamiento. Cuando yo leí eso dije, wow, o sea, ¿qué le estás pidiendo a tu amado? Que te bese, ya, si le cambiamos al texto y le ponemos, oh, si Él me equipara, me diera las armas, y esas armas son las que te están dando los 5 ministerios. Estamos siendo
nosotros ministrados por medio de esos 5 equipadores, así lo podríamos llamar, como 5 equipadores, ¿no es cierto?, que van a capacitar a la novia. Ahora, ¿por qué todo este preámbulo? Porque es necesario que nosotros entendamos realmente por qué tenemos que ser perfeccionados. Amén. Porque tiene que haber en nosotros un cambio. Nosotros no podemos seguir y continuar nuestra manera de vivir de la misma forma que hace el año pasado, que hace 10 años, que hace 20 años, según la edad que tenga. No podemos continuar de la misma manera. Nosotros tenemos que ir cada día cambiando y mejorando. No podemos ir retrocediendo. Amén. Entonces, Primera de Corintios, por favor. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Y la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Yo se los voy a leer aquí en la Biblia de las Américas. Dice, pues, por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué les llama la atención de este verso? ¿Qué tendría que llamarnos la atención? Cuando nos dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Qué les tiene que llamar la atención? Ya, pero ese no es, habíamos leído en Primera de Tesalonicenses que íbamos a ser, ¿qué? Irreprensibles en nuestro espíritu. Entonces si nosotros vemos aquí a la luz de la palabra, dice, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Y dónde está nuestra alma? Ahí no aparece el alma, no lo menciona, dice los cuales son de Dios. Entonces el alma, ¿en qué situación queda? En que el alma tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser transformada, tiene que aprender a no hacer su voluntad, tiene que aprender a no decir yo soy, porque aquí lo dice que la palabra que glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, pero nos llama la atención que el alma es la que tiene que rendirse. El alma es nuestra alma tiene que rendirse. No podemos seguir así. No, pero es que yo soy así. Es que mi abuelito era así. Es que hace años mi carácter así, yo no voy a cambiar. No es así. No es la manera que el Señor quiere que nosotros sigamos el caminar en el cual estamos comprometidos con el Señor por amor. Ese amor a nosotros nos tiene que llamar a que nuestra alma se rinda y renunciemos a hacer lo que nosotros queremos. Amén. Es el amor que va a cambiar esa situación. Vamos a Lucas, por favor, al libro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, verso 19. Ahí vamos a ver en la palabra qué es lo que el Señor nos está hablando. ¿Alguien lo tiene? Léelo, mija, por favor. En vuestra paciencia, otra versión nos dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener, ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos de aquí son pacientes? Amén. Sí, gloria a Dios. Nuestra alma, ahora que está entrando en un proceso de perfeccionamiento, para ser perfeccionados, nosotros tenemos que tener paciencia. Pero dice que por medio de las
tribulaciones, así dice la palabra, nosotros alcanzaremos ¿qué? Paciencia. ¿Qué tal? ¿A usted le gusta eso? O sea que por medio de la tribulación nosotros vamos a alcanzar paciencia. O sea que si usted le está pidiendo paciencia al Señor, ¿qué le estará pidiendo? ¿Ah? Y eso no, eso está en Romanos, por si acaso, si usted lo quiere apuntar y lo quiere ir a buscar. La tribulación produce paciencia. La tribulación. Entonces ese es el camino del perfeccionamiento de nuestra alma. Yo les invito a que veamos Efesios 4:2, por favor, y así rapidísimo para que podamos ir avanzando a buen tiempo. Efesios 4:2. ¿Qué nos habla de la paciencia? A ver, alguien que ya lo tenga. Eso es un trato a nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos dificultades con el prójimo? Una vez de año en cuando. Todos los días tenemos problemas, roces, qué sé yo, con las personas que están a nuestro alrededor. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos ¿de qué? Soportarnos. Pero ¿cómo será soportar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo es soportar? Ay, ni modo. Le voy a tener que saludar. Aunque me caiga mal, ni modo. Hola hermanito, Dios te bendiga. Y por dentro tu gran suspiro, ¿no? Ay, y tenía que haber venido hoy día. Y hoy día no viene. Y estás así peleando, pero aquí la palabra nos está diciendo soportándonos los unos a los otros con paciencia, pero sobre todo ¿en qué? Con amor. Yo les ando hablando siempre del amor. ¿Por qué? Porque yo veo un Señor Jesús lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de todo, pero es impresionante lo que el Señor quiere hacer con nosotros, cómo quiere ir perfeccionando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. No podemos seguir de la misma manera todos los días. Entonces, si el Señor nos llama a que nosotros debemos soportarnos con amor los unos a los otros, es el momento de decir, ya no es mi voluntad, sino Señor, voy a hacer lo tuyo. Y le voy a saludar al hermano, y aunque me caiga mal esa hermana o ese hermano, le voy a decir, Dios te bendiga, te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu trabajo. Estás luchando, estás rindiendo tu voluntad. Ese es el camino de perfeccionamiento, que es de la novia esposa. No estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de la novia. Esa es la novia. Amén. Esa es la novia que va a decir, ay no, es que no le voy a hablar, es que me cae mal, es que todo el tiempo. No podemos andar nosotros diciéndonos ser hijos de Dios y todavía estar en ese espíritu cuando el Señor nos dice que nos soportemos. Eso va a producir en nosotros paciencia. Pacientemente, dice la palabra, esperé, ¿quién? A Jehová, dice, ¿no? Pacientemente. No quieras ser consagrado de la noche a la mañana. Hoy me duermo, oro, lloro, ayuno y mañana estoy que me quiero ir al cielo. Camino al cielo yo voy. Es que no, es con paciencia. Y lo más tremendo es que debemos de aprender a soportarnos, amén, los unos con los otros. Yo me pongo a pensar en el apóstol Pablo, las luchas que tenía. ¿Qué decía él? Miserable de mí, decía. ¿Con quién estaba luchando él? ¿Con el vecino? ¿Con el hermanito que tiene al lado? ¿Con la hermanita que tenía al lado? No, él estaba luchando consigo mismo. Pero es tan precioso cuando lo vemos en una etapa, al apóstol Pablo lo vemos en una etapa de que, ay, todo atribulado, todo, ya no aguanto más, no soporto.
Pero después dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios mío, él estaba metido en ese camino de perfeccionamiento. Él se metió y él dijo, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer como yo quiero, sino voy a entregar mi voluntad para que Él haga en mí su voluntad. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Vamos al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 11, verso 31. Deuteronomio 11, 31. ¿Lo puedes leer, por favor, amor? Ustedes, ¿y qué estaba del otro lado del Jordán? Estaba Canaán. ¿Cuántas veces yo había escuchado una frase muy trillada en mi vida que decía, ¿cuándo vas a entrar a Canaán? ¿Cuándo? Y a veces uno, cuando es ovejita, ¿qué piensa? Canaán, tendré que comprar un pasaje a Israel, tomar un avión, iré a Canaán, así. No, el Canaán es la conquista de nuestra alma. Eso es lo que tenemos que conquistar. El conquistar nuestra alma. ¿Para quién? Para el Señor. Entonces, Canaán representa es figura del alma, la tierra que nosotros tenemos que conquistar. Ahora, el Jordán, ¿qué significa? Hemos dicho descender, humillarse, ¿no es cierto? Pero también significa el bautizo con el Espíritu Santo, porque es una forma de descender, de humillarse para que el Señor haga la obra completa en nosotros. Entonces eso es que nosotros tenemos que morir a nosotros, ¿me entienden? Y aunque parezca trillado, y aunque parezca reiterativo y repetitivo, pero eso se tiene que hacer rema en nuestras vidas. Porque si eso se hiciera rema en nuestras vidas, estaríamos empezando a caminar de la manera que el Señor quiere. Pero siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Siempre queremos poner nuestra mente, nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y entonces es necesario que como una abejita se nos meta y se nos reitere una y otra vez que tenemos nosotros que descender, tenemos que humillarnos. Nuestra voluntad debe ser entregada, ¿me entienden? Por eso el Señor Jesús ahí en el Gólgota, ¿qué dijo? Que no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si el Señor Jesús tuvo que entregar su voluntad, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Ah? Tenemos que entregarla, tenemos que hacerla, pero ¿cómo tenemos que hacerla? Con paciencia. Vamos a leer ahí el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 28, y ahí me apoyan para poder ir avanzando, antes que la hora nos avance a nosotros. Éxodo 23, 28. Hasta el 30, por favor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué nos está diciendo el Señor? Poco a poco, hasta que tú te multipliques y te apoderes de la tierra. Las áreas del alma que nosotros tenemos van a ir siendo tratadas poco a poco, ¿me entienden? No es que entremos nosotros en desesperación, sino es entrar en un tiempo de decirle al Señor, yo quiero que tú hagas la obra en mí. Por eso leíamos al principio, clama a mí, clámale a tu Señor. No estés pidiendo, tal vez nosotros somos muy buenos para pedir por el del frente y eso no está mal, ojo, pero simplemente a veces nos olvidamos de decirle, Señor,
yo también quiero pedirte por mí, quiero menguar, quiero entregarte todas las áreas de mi alma, Señor. Ya no quiero hacer mi voluntad, Señor, yo quiero entregarte eso en tus manos. Amén. Entonces, pero poco a poco, dice aquí, y es hermoso cuando dice poco a poco, hasta que dice, hasta que tú ¿qué dice? Si me estás siguiendo o no me estás siguiendo. Hasta que tú te multipliques. Entonces va a haber una consecuencia de que si nosotros lo hacemos con paciencia, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a permitir que nos multipliquemos. Pero si nosotros lo hacemos con paciencia. Muchas veces, por ejemplo, muchas personas dicen, pero ¿por qué no me va bien en los negocios? ¿Por qué emprendo algo y no me resulta, que ni siquiera puedo tener una cuenta bancaria y hago una cosa y hago otra cosa? Es porque quieres hacerlo en tu voluntad. Es porque no te has entregado, no te has humillado. No le has dicho al Señor, Señor, yo te entrego mi voluntad. Ya no quiero ser yo quiero que tú seas en mí. Y al hacer eso, con paciencia. No, es que yo no veo resultados. Yo ya vengo orando un mes, ya vengo orando un año, ya vengo orando 3 años. Paciente, poco a poco. Y esa paciencia tuya va a producir esa multiplicación en tu vida. Y el Señor te va a prosperar. Porque va a haber tu fidelidad. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Poco a poco, ¿ya? Y entonces, el Señor con esa paciencia, ¿qué va a hacer? Porque nosotros cuando nosotros le pedimos al Señor a veces en lo financiero, hijitos, hay un problema, que eso está en nuestro corazón. Y eso tiene que salir de nuestro corazón. Poco a poco, como dice la palabra. Y en el momento en que vaya a salir eso de nuestro corazón, el Señor va a ver eso y te va a multiplicar, porque va a mirar que en tu corazón ya no hay esa ambición. Y el Señor te va a multiplicar. Porque el Señor sabe que si te lanza un poquito en la situación en la que estás y empiezas a tener, digamos, riquezas de alguna manera y te vas a empezar a alejar de Él, Él sabe lo que vamos a hacer nosotros. Por eso es que Él a veces lo hace con medida, dosificada. ¿Por qué? Porque está mirando tu corazón. Él mira los corazones, las intenciones que hay en tu corazón. O que vienes a la iglesia solo porque, ay Señor, necesito dinero, tengo que pagar mi deuda, el banco, esto. Y solo vienes a llorarle cada día a la iglesia solo por eso. Y entonces Él está mirando qué intenciones hay en tu corazón. O te quiebras aquí adelante y sales a llorarle porque el Espíritu de Dios te ha quebrantado y tú te estás tirando al piso. ¿Por qué? Porque sientes pasión por Él. O estás viniéndole a llorar por tu situación y tu vida. Él conoce tu corazón y Él quiere hacerlo como dice aquí, los expulsaré poco a poco hasta que tú te multipliques. ¿Y qué más dice? Te apoderes de la tierra. Te apoderes de la tierra. Hermanos, no saben cuánta bendición hay en aquello. Entonces nosotros tenemos que ser tratados como novia. ¿En qué? Paciencia. Paciencia. Amén. Vamos al libro de Números, por favor, capítulo 21. Números 21, verso 23, por favor. Números 21, 23. ¿Qué dice la palabra? Pero más Sehón no dejó pasar a Israel por su término. Antes juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jahaza y peleó contra Israel.
Si nosotros nos vamos aquí a ver en el libro de Números, y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, encontramos muchas palabras. Es más bonito leer, ¿no es cierto? Y Noé metió a tantos animalitos y demás al arca, pero cuando nosotros vemos de Sehón y esto y Jaasa, ¿y qué significará? Todo eso tiene para nosotros ¿cómo les diría? Algo que quizás que el Señor nos quiere mostrar para que nosotros conozcamos más allá. Cuando estamos nosotros viendo, como les decía, el libro de Números, podemos ver que nosotros tenemos que batallar contra reyes. Y ahí ustedes saben los 31 reyes, ¿no es cierto? Los 31 reyes que tienen que ser derrotados, derribados. Pero sin embargo no les quiero hablar de los 31 reyes, si no nos quedamos aquí hasta no sé cuándo. Pero el punto es que fueron, ¿cuántos reyes les dije? 31 que los derribó Josué, pero hubieron 2 que mató Moisés. Entonces son 33, no son solo 31. Amén. Entonces estos son 33 reyes que van a ser derrotados. Pero sin embargo, estos reyes, estos príncipes, representan las áreas que dominan uno el alma, ¿de acuerdo? Segundo, las jerarquías espirituales, y tercero, las autoridades que han puesto fortalezas en el alma. Entonces, ¿a qué quiero llevarlos? A que tenemos nosotros una lucha. ¿Qué dice la palabra? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes de maldad. En ningún momento nosotros aquí a la luz de la palabra vemos contra reyes, sino dice contra principados. Entonces eso a nosotros nos tiene que llamar la atención, que entonces quiere decir que hay territorios. ¿Cuál es el territorio? Nuestra alma. Que hay territorios que son sojuzgados por reyes. Y en este caso uno de los reyes que leemos aquí era Sehón, ¿no es cierto? Sehón, no era porque tenía muchas cejas. ¿De acuerdo? Sehón. Entonces vamos a ver Josué 12:1, por favor. Josué, el libro de Josué, el capítulo 12, el versículo 1. Y ahí la palabra de Dios nos va a venir hablando, que dice, a ver, estos pues, dice, son los reyes de la tierra, a quienes los hijos de Israel derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá hacia el oriente. Por eso les decía que cuando leemos esto decimos, ok, tengo que ir ¿a qué? A un atlas. Traigan un atlas, vamos a mirar dónde está. Entonces, no, vamos a sacar más bien esa sabiduría que Dios tiene y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios cuando nos dice el río Jordán. La lucha, hijitos, que tenemos hoy en día como iglesia no es contra sangre ni carne, como decíamos, sino es contra reinados. Esa es la lucha que la iglesia tiene que afrontar en este tiempo. Amén. Entonces, no solamente son los principados, las huestes, las potestades, etcétera, todo lo que habíamos dicho. Pero sin embargo, ahora a lo que yo les quiero llevar, lo que les quiero enfocar es, vamos a ir viendo cómo nosotros tenemos que encauzar nuestra alma para que nosotros realmente vayamos siendo perfeccionados en ese camino. Amén. Cuando hablamos de Jordán, porque aquí dice, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán. Jordán significa, ¿qué hemos dicho? Descender, sojuzgar, dominar. Nos habla de la humillación en un aspecto positivo, ¿ya?
en un aspecto positivo, habla de que nosotros tenemos que humillarnos. En nuestro corazón no tiene que haber altivez en nada de lo que nosotros hagamos. Si eres profesional, si tienes muchos títulos, o si tu apellido, como decía el pastor el otro día, o si esto, si lo otro. No, tenemos que aprender a humillarnos, a descender, a bajarnos. Amén. Solo de esa manera el Señor nos va a levantar. Amén. Pero también hay un aspecto negativo, y eso viene de la palabra hebrea que es yarat. Y yarat significa ir hacia abajo convencionalmente a una región baja, o caer, que significa apartar, desarmar. Lo más terrible de esta palabra es que a nosotros al ser humano diremos, no a nosotros, al ser humano, al ser humano le es complicado el humillarse, ¿sí o no? ¿O no? Al menos si ya está en una buena posición, ya es difícil. No imposible para el Señor, pero sí es difícil. ¿Qué tal si aquí lo traemos a quién? A ver, con una muy buena posición. ¿Ah? Hoy día justo lo veía al expresidente Carlos de Mesa. ¿Ah? Sí, pero en ese aspecto, pero si le decimos aquí vamos a adorar, y yo lo quiero ver tirado al piso y llorando. Hay posiciones, hijitos, que son difíciles. Si venimos a traer una autoridad, digamos, del Estado aquí, es complicado. Más bien ellos quieren reverencia de parte de todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son una autoridad. Pero sin embargo, esa es la parte del ser humano que es difícil, que le cuesta mucho menguar en la parte de la humillación, ¿ya? Porque lo que el Señor quiere es llevarnos a esos lugares altos. Pero como les decía, el Señor empieza a escudriñar nuestro corazón. Y si ve que en nosotros no hay humillación, no hay humildad, nunca te va a poner en un lugar alto. ¿Por qué? Porque tienes que menguar. ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? ¿Qué pasa con el hijo que viene, digamos, los domingos? Un día viene triunfante. Un día viene, yo soy un campeón, he orado, he ayunado, me siento en victoria. Y hermano, ¿cómo estás en victoria? Te dice, hoy me siento así fuerte como Sansón, te dice. Y está feliz y viene remolineando, y feliz se viene a la casa del Señor. Y a la otra semana lo miras y ya ni una cucaracha parece. Viene así. ¿Y cómo estás, hermano? En victoria. Ya no hay esos altibajos en el Hijo de Dios. Ese es el peligro. Ese es el peligro. ¿Por qué? Porque no supo humillarse, no supo descender al Jordán. ¿Y cómo se desciende al Jordán? Cuando estamos adorando, cuando nos reconocemos nadie delante del Señor, cuando nosotros nos humillamos. Por eso es que yo les digo, aquí esta alfombra el Señor la puso. ¿Para qué? Para que ya ahora diga, ha debido decir, estos mis hijitos no se quieren arrodillar porque les hace frío. Les voy a dar estufa. Les he dado estufa. No se quieren arrodillar porque les hace frío sus piecitos. Entonces les voy a dar alfombra. Ahora les doy alfombra y tampoco se arrodillan. Entonces les quito la estufa. Es que, ¿qué pasa, hijos? ¿Por qué no hay ese mover? Tiene que ser transformada nuestra mente. Nosotros no podemos seguir en ese mismo camino de venir a la iglesia y esperar. Nosotros tenemos que buscar del Señor. Nosotros, dice la palabra, que venimos a inquirir al templo. Es de nosotros, personal es la búsqueda. Yo no voy a... sí, los de la alabanza son los encargados de hacer descender el fuego del Espíritu. Pero ¿y qué pasa si los de allá están más ocupados mirando a la hermanita? Nueva hermanita, qué simpática. Esto, yo quiero estar en Filonexia.
le voy a pedir sus datos. Es que no, hijitos, no es así. Nosotros tenemos que venir con un firme propósito a la iglesia de ser transformados, descender en el Jordán. Pero ¿qué más dice la palabra? Y dice cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón. El valle de el arroyo o el valle de Arnón se lo llama torrente bramador, algo que mete mucha boya. Hay muchos hermanos, muchos hijos de Dios que solamente hacen bulla, hacen mucho protagonismo y sin embargo todo el tiempo están como un electrocardiograma, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. No están realmente comprometidos con el Señor. No se les ha revelado el Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque tiene que haber una transformación, nuevamente les digo, amén. Y el Hermón viene de la palabra Haram, de la Strong, que los que quieren buscar es la 2763, que significa santuario, significa consagrar, significa destruir. Este territorio es el territorio que hay que pelear. ¿Contra qué nosotros tenemos que pelear? Estos reyes ejercían poderío sobre esto que les estoy hablando. ¿Por qué creen que, por ejemplo, hay personas que les cuesta consagrarse? Hay gente que le cuesta destruir las cosas del pasadas. Le cuesta sacar de su interior las cosas de hace muchos años. Este es el momento en que eso es un rey que está gobernando y que nosotros tenemos que destruirlo. No podemos vivir del pasado, hijitos. No podemos suspirar por las cosas que ya pasaron. Ya no. Ay, es que él, ay, es que ella, ay, o de cualquier situación, mi trabajo, o yo tenía, o yo hacía, no podemos andar viviendo del pasado. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que se destruya más bien eso para que nosotros alcancemos mayores cosas. Amén. Porque no podemos seguir arrastrando, hijitos, a ver, ¿qué sacamos arrastrando cosas de antes? Es que antes así, es que ya pasó. Hasta hay una canción, ¿no? Lo pasado pasó. Es que le miro a mi esposo porque mi esposo es capísimo para las canciones. Lo que pasó, pasó. Entonces, lo que Dios quiere y lo que no le agrada al Señor es que nosotros nos volvamos mañosos, diciendo, no, pero es que antes así y ahora. No podemos, hijitos, ya más no. Tenemos que, esto del Hermón que dice Haram, lo que quiere es que nosotros nos consagremos, que se destruya todo lo que ya fue. Amén. Entonces eso tiene que ver a ver, para que nos expliquemos un poco más. Vamos a Josué capítulo 7, verso 1. Y el primero que tenga le doy una estrellita. ya tienes una. Amén. Y eso es como un preámbulo para lo que viene más adelante. Si vemos el verso 13 de ahí mismo, yo les hice leer el verso 1 para que puedan entender un poco de lo que les quiero llevar a ver. Y en el verso 13 nos dice la palabra del Señor, que lo estoy buscando, dice, levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de vosotros. Entonces, no
vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos si nosotros no quitamos el anatema. ¿Qué es el anatema? ¿Perdón? ¿Objetos? ¿Qué más, pastor? Maldición, ¿no es cierto? Entonces, él consagra al pueblo. Tenemos que consagrarnos. Y dice ahí que no vamos a poder, si hay anatema, si en nosotros hay un anatema, dice, no podrán hacer frente a sus enemigos hasta que quites el anatema en medio de vosotros. ¿Todos podemos hacer frente a nuestros enemigos o no? No siempre. Cuando nosotros no estamos realmente encaminados en hacer la voluntad del Señor, menguar, en olvidar las cosas pasadas, en hacer las cosas bien para nuestro Señor, no vamos a poder derrotar nada. Si no, nosotros hacemos primero aquello. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si viene aquí un endemoniado? Un endemoniado y le digo, bueno, empecemos a orar. Y muchos de ustedes tal vez digan, no se va a sentir cómodo. Mi mamá me está llamando. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque no va a haber esa seguridad, esa certeza de que tú estás haciendo realmente las cosas como el Señor quiere. Que si te estás encarrilando a las cosas del Señor, si tu alma está siendo menguada y siendo ministrada por el Espíritu para cambiar cada día, para de una buena vez nosotros sojuzguemos y entremos a la tierra de Canaán. Amén. Porque ese es el propósito, conquistar el alma para el Señor. Entonces, también dice, habíamos leído cuando estábamos en Josué 12:1, que dice, hasta el monte Hermón, y abarcaban el Arabá dice, al oriente. Arabá significa sentido de esterilidad. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos todo lo anteriormente dicho? Del Jordán, que es humillarnos, de dejar de ser briosos, de dejar de ser altivos, de dejar de andar recordando el pasado, de todas esas cosas. ¿Qué pasa con el Arabá? Esterilidad. Si no dejamos eso, dice que vamos a ser estériles, no vamos a poder ser fructíferos, no nos vamos a poder multiplicar. Amén. Entonces, ese es el lugar donde gobernaba este rey. ¿Qué rey era? Sehón, ¿no es cierto? Vamos a Josué 12:2, por favor. 12:2. ¿Alguien lo tiene? Léelo, por favor. Amén. Dice que Sehón era el rey de los amorreos. Estas son las luchas que tenemos que pasar, hijitos. Pero primero tiene que ser derribado ese rey. Si no derribas el primer rey, mucho menos vas a poder derribar el segundo rey. Y los otros 31 peor. Entonces tenemos que aprender nosotros a qué. Hoy les estoy tratando de equipar en ese sentido, de que tenemos que dejar esas cosas. Y aquí nos da unos datos, pero impresionantes a la luz de la Escritura, porque dice que nosotros tenemos que ver con quién nos estamos enfrentando, con qué tipo de armas nosotros estamos contando para ir a esa batalla. Y si nosotros vemos que dice aquí, y dominaba, dice, ¿no es cierto? ¿Desde dónde? Aroer. Aroer, ¿qué significa? Significa ruinas, significa desnudo, desnudez. Y aquí el Señor nos viene hablando nuevamente del pasado, porque una ruina, ¿qué es? Si nosotros nos vamos a las ruinas de Tiahuanaco, ¿qué es? Pasado.
no tiene nada que ver con ahora, ¿no es cierto? No viviríamos en ese tipo de estructuras hoy en día. Es pasado. Una vez más el Señor nos viene diciendo, tenemos que dejar el pasado. Tenemos que despojarnos del pasado. Manasés, ¿qué significa? Manasés. Manasés era el hijo de ¿quién? De José, que cuando salió de Egipto, o digo, cuando él lo vendieron sus hermanos y todo, y él ya fue acomodado allá como una persona muy eminente, Dios lo puso en un lugar alto. Pero para haber llegado a ese lugar alto, hijitos, ¿qué tuvo que pasar Josué? O José, mejor dicho. Muchas cosas. Aflicciones. Las aflicciones que pasó José fueron tremendas. Tuvo que pasar muchas pruebas muy duras. Pero esa tribulación produjo en él paciencia. Y esa paciencia lo puso en alto. En lo alto. Eso es todo lo que les he estado hablando. Esa paciencia poco a poco lo puso en un lugar alto. Y luego él, cuando ya llegó a ser el jefe, fue el segundo después de Faraón. O sea que él tenía a su mando un montón de tierras y demás. Y sin embargo ahí, ¿qué fue lo que hizo? Se casó y tuvo 2 hijos, uno que se llama Manasés y el otro Efraín. ¿Y Manasés qué significaba? Que Dios me hizo olvidar. Por eso es que muchas veces oramos y hay vidas que necesitan este tipo de oración, que se ponga el sombrero de Manasés, el olvido, perdona y olvida. Porque no puedes vivir de los recuerdos pasados. No puedes vivir suspirando por una pareja que ahora ya no es tu pareja. Ya no puedes andar, ay, es que qué incómodo para la pareja nueva que tú tengas. No puedes andar suspirando por esas cosas pasadas. Yo les pongo el tema de la pareja porque eso es crucial. Es crucial. Qué feo que te digan, ay, sí, pero mi otra pareja cocinaba bien rico, este plato le salía bien. ¿Qué te está diciendo? ¿Que a vos no te sale bien? Le vas a botar con la olla en la cabeza. ¿Por qué? Porque obviamente te vas a sentir mal. O me va a decir usted que le va a decir, ay, sí, qué linda tu expareja, y usted le va a hacer barra a la expareja. Cambiando de tema. Entonces, Manasés, olvidar. Tenemos que ponernos ese sombrero. No podemos traer las cosas de otros lados a lo nuevo que el Señor está restaurando, a lo que el Señor está queriendo reedificar. Miren qué lucha más tremenda, y no se lo estoy diciendo yo, no los está diciendo la palabra, no es mi pensada, no es que yo le quiero hablar de eso, no, es lo que el Señor me llevó a buscar en su palabra. Ya, hijitos, tenemos que renovar nuestra mente. No podemos seguir suspirando por el pasado, una vez más se los digo. Eso no te va a acarrear bendición. Eso no te va a dejar conquistar el Canaán que tienes que conquistar. Eso no va a dejar que tú tengas ese crecimiento. ¿Cómo te vas a dejar vestir si sigues suspirando por el pasado? ¿Cómo crees que vas a ser la novia esposa si sigues suspirando por el pasado? Ay, es que Egipto era tan lindo, es que en el mundo, es que no, ¿me entienden? Tenemos que nosotros olvidar. Por eso dice ruinas. Y otra cosa, el que está y viene suspirando por el pasado constantemente, ¿qué se encuentra? Desnudo. Hay desnudez. Hay desnudez. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo una cobertura. Porque nosotros tenemos que aprender a reconocer a nuestros pastores, a nuestra cobertura apostólica. Si no hay ese reconocimiento, estamos siendo desnudos.
Fíjense lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Si andamos suspirando por el pasado, somos una ruina. Nos arruinamos, si vale el término. Y de paso, desnudos. No somos capaces de reconocer cobertura. Si no reconocemos un apostolado, no reconocemos a un pastor, no reconocemos paternidad, en vano. Y la novia tiene que ser cubierta. La novia esposa es la que está cubierta bajo la mano poderosa de Dios. No me voy a cansar de decírselo. Fíjense en la figura de Booz. Ruth, ¿qué fue? ¿Fue a buscar qué? ¿Un joven? ¿Fue a buscar a un guapo? ¿A un Mister Universo? Fue a buscar a Booz. Quizás Booz no era el jovencito que ella necesitaba, pero ella se puso bajo sus alas, dice una versión. Bajo sus alas se puso. Pero ella, Ruth, no estaba suspirando. Ay, es que allá en Moab. Y es que mi esposo, el fulano. Y él, el otrito. Ya. No. Ella tuvo que decir no. Ella tuvo que agarrar y decir, no más pasado. Ya no más. De ahora en adelante, yo te reconozco a ti. Yo quiero que tú, vos, me cubras. Y ella se cubrió. Figura de la novia esposa que tiene que estar cubierta. Entonces, si tú no, si sigues viviendo del pasado, ¿en qué conclusión llegamos? Somos una ruina, total. Y encima, desnudos. Amén. Es duro, hijitos, pero la palabra a veces es necesaria así. Yo no la puedo arreglar a mi gusto, ¿me entienden? Sino que la palabra siempre nos va a confrontar. Y primero a mí. No es ahí señalando a nadie, porque siempre el dedito tiene que venir primero a nosotros. Amén. Arnón. Amén. Tal vez no arranque muchos amenes, pero esa es la verdad. Esa es la palabra de Dios. No podemos, una vez más, si valga ser reiterativo. Es que, a ver, hijitos, yo no quiero que, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el propósito de pararme aquí, de venir los viernes, los miércoles, los sábados, los domingos? No es para que yo le caiga bonito, no es para que me amen a mí precisamente. Yo quiero que usted se enamore del Cristo de la gloria. Yo quiero que usted se vaya y hay que hablarle la verdad a la novia. No le puedo ir con rodeos, mamita, papito. Yo lo puedo amar, pero aún el apóstol Pablo tuvo que pasar muchas cosas. Aunque yo los ame y aunque ustedes me amen cada día menos, dice en su palabra, ¿sí o no? El apóstol Pablo era tal vez hasta odiado porque les decía las cosas de frente. Y usted no se enoja, hermano, pero la palabra es así, hay que decir las cosas de frente. Ya tenemos que dejar todo lo pasado. Una iglesia renovada, una iglesia restaurada. El Señor habló a través de un apóstol a la vida de mi esposo y le dijo como un Nehemías, ¿vas a qué? ¿Qué? Restaurar. Palabra de Dios por profecía nos habló que esta es casa de consolación y el que es consolado es restaurado. Y entonces
Ustedes han venido aquí a ser consolados, a ser restaurados, a ser reedificados. No han venido a estar suspirando por las ruinas. Ya no. Restauración, reedificación, mirando al de arriba. No quiero que me miren a mí, no quiero que miren a mi esposo. Miren al Cristo de la gloria. Ese es nuestro propósito. Amén. Entonces, enamórese de Él. A eso quiero llevarle. Y si es posible, agarrarle de la mano y decirle: aquí ven, por aquí pasa. Este es el camino. Amén. Eso es el propósito, hijos. No importa lo demás. Ese es el fin, de que usted también reconozca cobertura. Ese es el fin. Y el apóstol viene hablando en este último tiempo que nosotros tenemos que aprender a reconocer cobertura. Pero examínese, escudriñese usted mismo. Tiene que hacerlo no por obligación. Jamás las cosas de Dios son por obligación. Las cosas de Dios nos tiene que mover en nuestro ser interior. ¿A qué? A hacerlas por amor, a rendirnos por amor, a venir a la iglesia por amor, porque queremos menguar, porque queremos ver al Cristo de la gloria, porque queremos ser vestidos y ataviados por medio del Espíritu de Dios para presentarnos como una novia con vestido puro de lino fino, blanco, resplandeciente. Amén. Y este es el equipamiento. Arnón viene del hebreo ranam, que significa clamar, gritar para la alegría, regocijo, gozo, júbilo, alabar, aplaudir, cantar, dar. Arnón, otra cosa que se debe conquistar, la alabanza. Usted tiene que venir aquí, ¿para qué? Para clamar, para gritar. Arnón significa clamar, por eso empezábamos, clama a mí. Por eso le ponía el ejemplo aquí a mis hijitos. ¿Qué es clamor? A ver, no creo que usted le haya olvidado, acabamos de hablar ahora. Acosar, esa es la palabra del hebreo, viene acosar. Hoy está muy de moda eso en los tribunales, acoso. ¿Sí o no? Acosar, estar en constante molestar si quiere a alguien. Y el Señor nos dice: moléstenme, yo quiero que me molesten, clámenme. A eso venimos a la iglesia, a clamar, a gritar, de regocijo, de júbilo, aplaudir, cantar. Hijos, en nosotros tiene que despertarse ese espíritu. No podemos venir a la iglesia simplemente a calentar un asiento, porque no somos diseñados para eso en esta iglesia. Amén. Nosotros somos diseñados ¿para qué? Para la gloria de su santo nombre. Nosotros somos alabadores, somos adoradores. Venimos a inquirir al templo, venimos a regocijarnos, venimos a alabar, a clamar. Vamos a danzar, dancemos juntos. Alabemos juntos, lloremos. Hagamos eso, ese es Arnón. Y Jaboc, dice acá, y toda la cuenca de este río y la mitad de Galaad hasta el río Jaboc. Jaboc es el lugar donde Jacob se presentó, ¿no es cierto? Junto en ese valle de Jaboc, al revés de Jacob. Jaboc significa vaciar. Y mire lo que nos está diciendo la palabra, que nosotros para que nuestra alma sea reedificada, nos encaminemos, si quiere, alineémonos a las cosas del Señor, como Él quiere, nos tenemos que vaciar de lo que nos sirve. Tenemos que vaciarnos de nuestro yo, tenemos que vaciarnos de todas las cosas que no le agradan al Señor. Si hiciéramos un listado, usted me ayude y no acabamos hasta mañana, ¿verdad? A ver, un ejemplo rápido para que usted se despierte. A ver, ¿de qué? ¿De qué nos tendríamos que vaciar aquí en la casa del Señor? Bueno, les voy a dar una pista. Por ejemplo, nos deberíamos vaciar del egoísmo.
Yo he pasado por muchas situaciones, ¿no? Que bueno, son terribles. Y el egoísmo no puede haber en nosotros. Todo para mí, nada para ti. En el tema doctrinal, por ejemplo, no, esto es solo para los líderes, para los obreros. No, tú tienes que empezar con la leche. Yo le veo a mi apóstol, a mi papá espiritual, qué lindo que es él. Él agarra y lo da. ¿Qué hay de malo en dar? Todos lo van a entender conforme la estatura en la que está, dice. Si es niño lo va a entender a modo de niño, si está maduro lo va a entender más maduramente. Un apóstol, un profeta lo entenderá de otra manera, el Espíritu les va revelando. Pero no hay nada de egoísmo. Nos tenemos que despojar de todo egoísmo en nuestras vidas. Por ejemplo, eso solo es un ejemplo. Como les decía, podemos dar cientos de ejemplos. Nos tenemos que despojar del inconformismo. Eso es otra cosa fundamental, hijos. No podemos andar inconformes en la casa del Señor. Por favor, no diría por Dios. Por favor, ay no, es que no me mira, ay no, es que no me hace, ay es que no me gusta esto, es que las sillas deberían ser rosadas, porque a mí me gusta el rosado, no, que a él, no, que, o sea, inconformismo de cualquier cosa. O sea, yo les pongo eso como un ejemplo, tal vez muy superficial, pero no debe haber inconformismo. Tenemos que vaciarnos de eso. Tenemos que vaciarnos. ¿Para qué? Para derrotar a ese rey. ¿A qué rey era? Entonces, tenemos que Jaboc no es un rey. Jaboc es un lugar. Tenemos que luchar, hijitos. No nos podemos quedar nosotros así como estamos. Vaciémonos. ¿Cómo se va a vaciar usted? No se va a vaciar estando ahí sentado, calentando el asiento. Uno se vacía metiéndose, inmiscuyéndose en el río de Dios. Tanto se habla del río de Dios. El río de Dios, aquí el río de Dios. Y en el río de Dios debemos sumergirnos. Debemos ser llevados a la presencia del Señor. Cada culto, aún así sea una enseñanza, usted y yo, porque no solo usted, por si acaso, yo también, tenemos que arrodillarnos, tenemos que inmiscuirnos, meternos, porque ya, hijos, el Señor viene y es inminente su venida, por pura misericordia. Está, tal vez podríamos decir, tardando, entre comillas, pero es la misericordia de Dios lo que está haciendo que Él un poco esté tardando esa venida. ¿Para qué? Para que nos encaminemos, conquistemos de una vez el alma, el espíritu, como habíamos leído ya, el cuerpo también, y que del alma. El alma, ay, el alma es un tema para tratar en muchas prédicas, hijos, pero ahora es el tiempo de conquistar ese Canaán. Pero vamos a hacerlo de esa manera, con Aroer, Arnón, Jaboc, en esos lugares donde gobernaba este rey llamado Seón. ¿De acuerdo? Así que por favor, olvidemos ¿qué? El pasado, las ruinas. Vengamos aquí a clamar, a gritar, a alegrarnos con regocijo, a vaciarnos nosotros para que el Espíritu de Dios nos llene. Nuestra copa, dice, tiene que estar rebosando, pero tiene que rebosar del Espíritu de Dios. Yo, si les pusiera una copa aquí vacía, el domingo usted viene, le alaba, llora, clama, aquí se arrodilla, todo se llena del Espíritu hasta que esté rebosando, rebalsa como espuma, así, lindo. El lunes llega, ya tiene problemas en el trabajo con el jefe, con la jefa, ahí le ha pisado la cola al gato, la vecina lo ha querido arañar y ni siquiera el gato le ha arañado, pero la vecina sí, porque es su gatito. Ya usted reniega, ya usted se pone de malas, y esa es su copa, ¿qué pasa? Se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando. Llega el miércoles aquí así todo derrotado, y si no se ha inmiscuido en las cosas del Señor, su copa no se ha aumentado ni un poquito.
Al día siguiente, otro problema ya con el hijo, la esposa, el esposo, etcétera, etcétera. Y más abajo, más abajo. El domingo ya ni viene. Ay, no, es que estoy deprimido, es que estoy así, es que la vida me maltrata. No podemos estar así. ¿Por qué? ¿Culpable es el Señor? No. ¿Quién? Usted no ha querido hacerlo. Depende de nosotros, de nuestra búsqueda es personal. Yo le decía a mis hijos, qué lindo sería que el Señor tuviera nietos. Sería más fácil, las mamás lloraríamos, clamaríamos, nos arrodillaríamos, ayuno y oración todos los días. ¿Para qué? Para que nuestros hijos estén en el camino y sean salvos de una vez, pero dice la palabra que la salvación es personal. Así que, bueno, obviamente vamos a seguir orando, clamando y demás, pero sería tal vez, entre comillas, más fácil. Lo dejo con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque este es el tiempo, hijos, en que nosotros tenemos que descender, humillarnos. ¿De acuerdo? Humillémonos, por favor. Ya el tiempo es corto, no me voy a cansar de decir, como dice mi papá, no me voy a cansar de decir que el Señor viene pronto. Ya no es tiempo de andar suspirando por nada del pasado, por nada de las cosas que nos arruinan, nos tienen en ruina. No nos dejan crecer, no nos dejan mirar más allá. ¿De acuerdo? Así que sigamos adelante. Y bueno, vamos a orar. Y no estoy enojada. Simplemente es así, la palabra del Señor es así. Medítelo, véalo. Aquí hay mucho más para hablar y solo hemos dado una introducción tal vez. Amén. Vamos a orar hoy en esta noche. Le voy a pedir a Ronald que nos acompañe aquí con el teclado. Vamos a ministrar esto. Dejémonos ministrar por el Espíritu, hijos. Hoy digámosle, Señor, yo quiero que tú llenes mi copa, quiero que esté rebosando. Señor, yo vengo hasta aquí con una necesidad y mi necesidad se llama Cristo. Tú eres mi necesidad, tú eres mi respirar. Hay esta alabanza tan preciosa que dice, eres mi respirar y Él es nuestro respirar. Amén. Oremos ahí. Padre bendito de la gloria, Señor. Gracias, amado Padre celestial, porque tu palabra, Señor, nos viene como un bálsamo a nuestras vidas, enseñándonos, papito, preparándonos para ese encuentro, Señor, el cual anhelamos con todo nuestro ser. Ese encuentro, Señor, por el que venimos luchando día con día, Señor. Ayúdanos, Padre. Enséñanos, Padre, a no callar, a saber clamar, a gritar, Señor. A no ser conformistas, Padre. A no quedarnos sentados esperando, Señor, sino que nos movamos en tu mover del Espíritu, Señor. Que no seamos simplemente emocionales, Señor, sino que lo hagamos porque lo queremos, lo necesitamos y anhelamos de tu presencia, Señor. Que es la única forma, es la única manera, Señor, de poder alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, Señor. Dios de la gloria, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de mi vida, Padre. Ayúdanos, papito amado. No es fácil, Señor, pero es por amor, papito. Todo tú lo has hecho por amor. Cuánto diste por nosotros, no tiene precio, Señor. Haznos cada día, Señor, conformes a tu corazón, Señor. Hoy te entregamos nuestra voluntad, Señor. Queremos hacer las cosas como tú quieres, Señor. No a mi modo, no a mi pensamiento, Señor, sino como tú quieres, papito. Como tú lo anhelas, Señor, en nosotros. Tú nos ves, Señor, príncipes, princesas,
Señor, ayúdanos a vernos así. Dios amado, ayúdanos. Ayúdanos a menguar lo que somos, Señor. Que se muestre más tú en nosotros. No que nos mostremos nosotros, Señor, sino que tú seas, Señor, en nosotros. Que cuando nos miren, Señor, puedan mirarte a ti, Señor. Que cuando hablemos, Señor, sean palabras endulzadas, Señor, sazonadas. Dios amado, que puedan ver al Cristo de la gloria en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Queremos alabar, Señor. Vamos a cantarle una alabanza en esta noche. Y conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Conforme tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Dile conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Déjate ministrar. A tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Cántale. Y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús y adorarte en espíritu. Adórale en espíritu. Y en verdad. Quebranta tu corazón para el Señor. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Cántale con todo tu corazón. Y adorarte en espíritu y en verdad. Ese es el deseo. Deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Y adorarte Cántale, cántale, derrama tu alma. Ven aquí, Señor. Este es el deseo de todo mi ser. de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de es el deseo, dile, es el deseo
deseo de todo mi ser, es el 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 deseo de todo mi ser. Tú eres mi amado y yo soy tuya.
escuchar tu voz.